Hola, Len. Hola Lore, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También, muchas gracias. Qué bueno. Aquí muy feliz de recibir a todos en una nueva emisión más de... Momentos. Así es. Esta nueva sección surgió pues de a veces justo esos momentos donde nosotros nos recordamos de alguna circunstancia que creemos que vale la pena compartir o también... Cuando estamos en los talleres, que de repente nos hacen preguntas, ¿no? Y son esas preguntas que dices, esto valdría la pena como ampliarlo un poco más o que en ese momento no nos dio como el tiempo de explicarlo. Entonces son como estas, pues sí, pequeños momentos que queremos hacer un poquito más grandes. Donde queremos como detenernos y hacer una pequeña pausa. Y en esta ocasión vamos a hablar de realidad, pero de la realidad detenida en 3 momentos muy específicos que tienen que ver con la generalización de la realidad, o sea, de cómo la generalizamos. ¿Cómo la distorsionamos? O cómo la borramos. O sea... Ahorita nos van a decir, a ver, ¿cómo es eso? ¿No? O sea, ¿que la realidad no es la realidad? No. Depende de cada uno. Sí, la realidad, o sea, nosotros creemos que existe una realidad, pero en realidad existe una realidad para cada uno de los seres humanos. Y más allá de esta típica imagen del 6 y del 9, ¿no? De a dónde te pones tú y cómo lo ves, es los procesos que pasan adentro de nuestro cerebro, que si ese 6 y ese 9 no tiene sentido, lo puedes hasta borrar. O sea, ya ni siquiera tiene que ver de dónde estás parado. O sea, para quien no sabe a lo que se refiere, existe una típica imagen, porque sí es típica y se ocupa muchísimo, donde hay un personaje que está observando un número 6 abajo y hay alguien que le dice es que es un 9 y él dice no, es un 6, velo, es un 6. Y el otro le dice es que ven a verlo desde mi ángulo. Y al voltearse, al pasar justo del otro lado, se da cuenta que es un 9. Entonces, sí, más allá de eso que dice Lore, que es como cambiar el observador tan radical de un extremo a otro, tiene que ver con muchas otras cosas que percibimos, no nada más de las cuestiones externas, sino lo que percibimos por lo que tenemos, por lo que somos, por nuestra propia experiencia, por nuestras propias creencias, por nuestras propias vivencias o por cosas, una de dos, o que nos expanden o que nos limitan, ¿no? Exacto. Entonces, ahí es donde entran estos conceptos de generalizar o a veces el más extremo, ¿no? Borrar. O sea, como decía la canción, lo que no me acuerdo no pasó. Exactamente. Y listo, ¿no? Y hay cosas que son hasta increíbles, ¿no? Y que hasta después uno se da cuenta y dices, ¿por qué no vi esto? Y es porque no está en tu radar. Y no tiene que ver con que, ay, qué mensa, ay, qué... No, o sea, eso no estaba dentro de mi radar y entonces no lo vi. Y no lo vi desde opciones, oportunidades, alternativas, llámenle como quieran. Y acuérdate que lo que siempre les hemos dicho, el cerebro sigue direcciones. Entonces, si tú le estás diciendo a tu cerebro, qué mal día tengo, qué mal día me está pasando, qué mal día, qué mala suerte, qué todo lo malo me pasa a mí, tu cerebro va a permear esa realidad que estás viviendo y va a enfocarse solamente en esas cosas que le hagan sentido con lo que tú le estás mandando de dirección. Entonces, si hay algo padre, si hay un detalle bonito que alguien tuvo hacia ti, si hay un buen resultado, no es que no lo vivas o sea, no es que no suceda, es que literalmente no lo ves. Es que pasa y pasa desapercibido porque para tu cerebro el enfoque tiene que estar en lo malo, en lo terrible, en lo que, ¿no? En lo que tú le estás mandando que suceda, en lo que tú le estás pidiendo que se enfoque. Sí, o sea, en esta parte recuerden que nada más nos damos cuenta del 5% de la realidad. Entonces, en ese 5% tiene que delimitar qué parte de esa realidad, o sea, del 100%, qué parte voy a escoger. Y es lo que es realmente importante para ti. Exacto. Entonces, digamos que lingüísticamente hablando, es muy importante que elijas las palabras para evitar generalizar, porque esta generalización que la verdad es que la mayoría de nosotros utilizamos con los siempres, nunca, todo, ¿no? O sea, estas generalizaciones lo que hacen es darle instrucciones a tu cerebro que si no las corriges más adelante se quedan permanentes. Entonces, el decir, siempre que llego me sale esto mal, ¿no? Nunca logro el resultado que busco. Ya sabía, siempre me pasa lo mismo, en un sentido negativo. O sea, esas generalizaciones transforman la realidad para ti, no para los demás. O si vamos a generalizar, que generalicemos hacia lo positivo. O sea, al final acuérdense que estos son procesos que hace nuestro cerebro, no los podemos evitar. O sea, no puedes llegar a decirle a tu cerebro, esto que se hace de manera natural ya no lo vas a hacer.
Lo que sí podemos es direccionarlos. Ajá, O sea, si vas a a una mejor. generalizar, o sea, si ya vamos a generalizar, generalicemos en siempre me pasan cosas buenas, siempre tengo mucha suerte, ¿no? Siempre veo oportunidades. Y si no siempre... se puede, o sea, y si no lo puedes transformar en ese momento, por lo menos dedícate a lo momentáneo. O sea, sí puedes ser más consciente, sí puedes ser más responsable de lo que sale de tu boca. O sea, sí puedes decir, hoy, ante esta circunstancia, no funcionó esto. No es, nunca me sale. Ajá, claro. Siempre obtengo el mal. No, es en este momento, en esta circunstancia, las cosas no se dieron como debería, porque tampoco nos vamos a convertir en la princesa feliz del cuento donde todo me sale perfecto. O sea, sí hay que ser positivo, pero tampoco hay que ser cursi, ¿no? Pero voy con lo que dice Lore, y ella ya les contó alguna vez, y eso a mí me parece maravilloso, donde su creencia, una de sus creencias más fuertes y más arraigadas es la buena suerte que tiene. Y es una generalización. Siempre tengo buena suerte. Aunque algunas evidencias le digan, no siempre. Ella dice, no, sí siempre. Ese fue un pequeño momento, pero siempre tengo buena suerte. Ese tipo de generalizaciones son las que te dan una nueva dirección y que dejan a tu cerebro con esta parte que trabaja en generalizar muy tranquilo. Pero también enfocas las cosas que se pueden enfocar de una manera momentánea, es decir, en este momento, aquí y ahora, no siempre, no nunca, ¿no? O sea, tratar de ir como concentrando esta parte, ¿no? Sí, y otra, como tip, si quisieran ver, cuando te caches en ese, ya hice esta generalización o ya hice esto que no quería, si tú haces como tantito reverso y dices, hasta el día de hoy, y ya, o sea, con eso tu cerebro ya empieza como a hacer el switch, ¿no? Sí, ok, entonces hasta el día de hoy ya, mañana ya no pasa, ¿no? Entonces, nada más es como justamente tomar esta conciencia de lo que estamos diciendo y entonces, hasta el día de hoy me salía todo mal, o hasta el día de hoy esto me sucedía, hasta el día de hoy... Sí, si te cachas así es, siempre me sale mal hasta el día de hoy, porque mañana me va a salir mejor. O sea, es como así darle la vuelta un poco. Acuérdate que la lingüística es un arma muy, muy poderosa que nos va a ayudar a nosotros a transmitirle a nuestro cerebro de manera muy directa lo que estamos percibiendo a nuestro alrededor, ¿no? En cuestión de la distorsión, de por qué distorsionamos la realidad, a veces es protección, ¿no? Es negación, es salvarnos, es querer ocupar un mejor lugar o quedar de una manera, o sea, quedar mejor de lo que nos haría la propia situación. O el ser humano es un maestro en el arte de exagerar. Sí, de contar mejores historias. Y de dramatizar, ¿no? Pues es que nadie quiere contar una historia chafa. Sí, o sea, cuando alguien... La verdad. Contar historias, ¿no? Con lo mejor que se pueda. Nos encanta hacer el TV Notas de nuestra vida, Exactamente. ¿no? Que muchas veces... Esas revistas mentirosas. Pues sí, pero si yo te contara la verdad de... No, pues el artista fulano junto con la actriz se divorciaron porque ya no se entendían y son buenos amigos. Eso no vende revistas. No, lo que queremos es el drama, quién engañó a quién y tal. Sí, y así salió el desamor. Exacto. Y entonces un poco eso nos alimenta, o sea, nos gusta, es como esta variedad, un poco sal y pimienta. Y entonces lo que hacemos es que ponemos muchas etiquetas a los sucesos que van ocurriendo en nuestra realidad, en nuestro día a día. Y entonces al ponerle estas etiquetas lo que hacemos es distorsionar algo que probablemente, como siempre Lore nos dice, era de neutral. Una manera neutral, pero al ponerle esa etiqueta pues lo disparamos. No, es la historia, ¿no? El otro día estaba con mi novio y estaba platicando que una vez un doctor lo operó y entonces que él vio cómo salía la sangre, le estaban operando a la espalda y le digo, sí, o sea, salía borbotones y casi que se llenó el quirófano de tantas... Sí, así, le digo, claro, y seguramente fue una gotita que saltó, te impresionaste mucho, pero la historia así de, brincó una gota de la mesa de ahí donde te operan al piso, pues no es interesante. Si yo te digo, no sabes la cantidad de sangre que salió en ese... O sea, yo sí juraba que me estaba desangrando, pues entonces sí es súper interesante la historia. Mira, aquí lo importante es que tengas conciencia de cómo haces ese procesamiento y qué parte de esta realidad te gusta o te enganchas más sencillo. A mí particularmente también me es muy fácil engancharme a esta parte de la distorsión. Me pasa mucho, y mi esposo y mi hijo se ríen mucho de mí, porque yo les digo algo como, oigan, ¿qué creen? Vi a fulanito de tal, un compañerito de mi hijo, ¿no? Que hace muchísimo no lo veía. ¡Qué bárbaro! Está altísimo. Pero qué bárbaro, cómo creció. Altísimo. O sea, no doy crédito de lo alto que está. Ya, pasan 2 días y mi hijo me dice, mamá, acabo de ver a fulanito.
Y yo, ¿verdad que está altísimo? Me dijo, me llega aquí. Y yo, ¿qué? Bueno, antes te llegaba aquí, o sea, ya es altísimo. Y me decía, mamá, cuando me dijiste altísimo, yo decía... Sí, claro, te lo imaginas. No, para mí este tipo de distorsión tiene que ver, porque obviamente me empecé a dar cuenta que sí, todas mis historias son así, o sea, está sucio, está manchadísimo, se te cayó todo el café y son 3 gotas, ¿no? Y, o sea, muchos dirían exageración, pero es una distorsión porque va para más y para menos también. Y de repente lo que ocurre es que yo siento, y es lo que he percibido de mí, que si no hago este tipo de distorsiones, no capto la atención de la gente que quiero captar en ese momento, ¿no? Como para contar una historia, que no es lo mismo, encontré a fulanito de tal y pues no tengo nada que decir, porque el que haya crecido 4 centímetros ya no está divertido. No es importante. Exacto. Entonces, solamente es tener como conciencia de esta parte donde nos enganchamos y en donde verdaderamente el tener una distorsión de la realidad no pasa nada. Es hasta ameno y divertido, pero donde si dejamos que este hábito crezca y se nos hace fácil caer en la distorsión, nos puede traer complicaciones, porque a veces vemos las situaciones de una manera gravísima, cuando en realidad no lo son. O vemos algo muy grave de una forma... Y lo minimizamos. Exactamente. Entonces, nada más tener... O sea, yo creo que es este tema nuevamente la conciencia, tener conciencia de que estos procesos pasan en nuestro cerebro y que la realidad no es la realidad, y ahí esta frase, ¿no? De que el mundo no es como lo vemos, sino como somos. Y ya, o sea, tomar esa responsabilidad. Y la última, que tiene que ver con borrar, híjole, esa es como... Tiene que suceder varias cosas, ¿no? Para borrar un cacho de realidad. O sea, es que de verdad te duela muchísimo, o sea, algo que te conflictúe mucho o algo que no te interesa en absoluto. Exactamente. O sea, fíjense cómo todo tiene su contraste, ¿no? O sea, es... Si vamos a generalizar es como para siempre guau, o nunca, terrible, ¿no? Sí. Pero lo mismo si hacemos la distorsionamos para super guau o distorsionamos para... Y lo mismo para borrar, o sea, te tuvo que haber pasado algo de verdad muy intenso para que no quieras recordarlo, porque conectas a un nivel emocional muy fuerte que no quieres volver a sentir y entonces lo eliminas, o es algo tan poco importante y tan poco relevante que no existe. Tengo yo una anécdota. De una vez salí con un cuate y un amigo me dijo, fíjate en su coche. Yo soy muy distraída, entonces sí necesito generar ese tipo de direcciones a mi cerebro, ¿no? Entonces ya llegué y dije, me voy a fijar en el coche, ¿no? Pues ya vi el coche, el color del coche, pues lo que para mí era importante el coche, ¿no? Llego y les digo, pues sí, llegó un fulanito de coche, su coche es así, tiene tantas puertas. Y me dice, ¿de qué color son los interiores? Y yo así, ¿es neta que me tenía yo que fijar en eso? O sea, le dije, no me dieron la instrucción completa. O sea, a mí el coche era lo de afuera. ¿Negro? Negro. ¿Por? ¿Es importante? Y hasta la fecha no tengo ni idea de qué color eran los asientos. Y eso nos pasa a todos. Ajá. No es como que yo estoy exento de que se me borre. No, ni es falta de memoria, no. Y seguramente tú, pensando en algo que te ha ocurrido, encontrarás momentos que dices, claro, todo el mundo se acuerda y es de, ¿seguro os pasó? ¿Por qué yo no lo vi? ¿Por qué? Sí, porque yo no me acuerdo, porque yo no estaba o... Seguramente no fue relevante para ti y no te detengas mucho a pensar en eso. Así es. O sea, eso simplemente, el borrar la realidad, te digo, es un hecho que causa mucho dolor, que por lo pronto te das cuenta rápidamente cuando eso es así, o cuando no es nada importante. Y si no es nada importante, no pierdas el tiempo en eso. No. A menos, porque aquí es donde empezamos a involucrar a todos los que nos rodean, a menos que sea importante para alguien más. O sea, de repente este tipo de situaciones, estos 3 parámetros, digamos, dentro de la realidad, toman relevancia cuando nuestras acciones impactan en alguien más y sobre todo en las personas que queremos. O sea, si para nosotros no es importante ni relevante ciertos detalles, pero para una persona que tenemos al lado es muy importante, empieza como a tomar estas direcciones que dice Lore, ¿no? De, que no se me olvide decirle que tal cosa, ¿no? O que no se me olvide mencionarle esto, porque para esa persona es importante. O compartirle esta parte de ti. También. O sea, voy a hacer todo lo posible porque no sé, o sea, no, pero no es te tan sientas fácil, ¿no? O sea,
De repente, si le voy a hacer todo lo posible por fijarme o por hacer o por lo que ustedes quieran, pero no siempre me va a salir. Y no te sientas conmigo, eres importante para mí. O sea, verbalizarlo es muy... Sí, como que no tiene nada que ver contigo, Exacto, ¿no? O sea, tiene que soy ver yo. conmigo y con los procesos de mi cerebro. Pero que haya un esfuerzo, porque tampoco se vale el escudarte. Así soy yo, y te aguantas. Ajá, así soy yo. Y como tengo muy Sí. mala memoria, ni Ajá. te ofendas y me olvido todo lo tuyo. O sea, solamente quiero que sepas que me va a costar trabajo, que voy a hacer el esfuerzo y que si se me llega a patinar algo por ahí, no esperes que me acuerde de todo y dímelo, porque me eres importante. Y ya, créeme que eso te va a solucionar muchísimas cosas en las relaciones humanas con la gente que te importe, ¿no? Eso te puede ayudar en cualquiera de estas tres facetas, en la generalización, en esta parte donde definitivamente borramos y en la Distorsión. y en la distorsión. Y que nos manejamos en los 3 niveles siempre, ¿eh? O sea, no hay un ser humano que digas, él solamente distorsiona, él solamente, ¿no? Borra. Sí, no, es de, yo soy una distorsionadora. No, jugamos en los tres. Exactamente, entonces nada más tener cuidado en ese tema. Y entonces, esto, al final, lo que remonta en importancia y es el regalo para todos nosotros cuando llegamos a este nivel de conciencia y nos damos cuenta de que así es como sucede, es para que nos demos cuenta que la realidad que nosotros creemos que es, no es la única, y que la compartimos con todas las personas que están a nuestro alrededor. Y en ese sentido podemos ser un poco más abiertos, más flexibles, más tolerantes y poder no solamente abrir los ojos, abrir los oídos. Y el corazoncito. Para poder entender cómo lo ve la otra persona. Y entonces utilizar frases como, no es cierto, no fue así, son muy agresivas. Y no porque tú quieras ser agresivo, no porque tú quieras herir a la otra persona, sino porque hoy que lo entiendes de una manera distinta, te das cuenta que estás atacando su realidad, la cual no es la tuya, no la compartes, pero eso no significa que no exista desde su punto de vista. Entonces, ahora, de aquí en adelante, de ahora en adelante, cuando se te vaya a ocurrir decir algo así como, no es cierto, eso no pasó, para nada, nada que ver, es como, detente unos segundos a pensar y di, probablemente en su mundo sí pasó, en el mío no, y podrás tener una conversación distinta desde otro punto de vista. Exacto. ¿No? Es solamente eso. Así es. Pues ya llegamos al fin de este momento. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Recuerden, por favor, todas nuestras redes sociales están pasando por aquí y nos encuentran siempre como Mapping México o Mapping MX. No dejen de seguirnos y ya. Que tengan una buena vida. Sí. Nos vemos.